¿Qué significa una paternidad presente? ¿Qué representa para los niños, niñas, para los hijos en general, independientemente de la edad? Bueno, hablaremos de este tema y su importancia en la formación emocional, los retos que tiene la paternidad actual, por supuesto, con el psicólogo clínico Adrián Chávez, que es colaborador de este espacio. Adrián, buenos días. Muy buenos días, Karina, mucho gusto. Qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros, parte de los colaboradores del Noticiero En Contacto. Adrián, hemos escuchado mucho la frase de, pues nadie me enseñó a ser papá o nadie me enseñó a ser mamá. Y bueno, a propósito de esta fecha del Día del Padre, ¿qué es la paternidad presente? Sí, fíjate, es un tema que ha venido desde hace un poco de tiempo dándose a propósito de la base de esto son las nuevas masculinidades. ¿Qué son estas cosas? Pues son las nuevas formas de ser hombre. Y en un apartado de las nuevas masculinidades, pues es esta paternidad presente o paternidad responsable, que es precisamente esta oportunidad. Fíjate, vamos a usar la palabra oportunidad, es la oportunidad que tenemos los hombres de hacer muchas más cosas que solo proveer y castigar, ¿no? Hay que recordar que esa era la tradición, la versión tradicional de ser hombre, o sea, el Sí. hombre proveedor. Y cuando mamá o alguien decía, vas a ver con tu papá cuando llegue, o sea, el que castigaba, El ¿no? O sea, castigo, el que sí. sancionaba cuando los hijos se portaban mal, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos da la oportunidad de decir, bueno, podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Pero esa oportunidad nos los dio precisamente el hecho de que las mujeres también salieran a trabajar y entonces nos diéramos en esta oportunidad de compartir todas las actividades, las labores de casa, la educación de los hijos, que es mucho el tema de la paternidad, el trabajo con los hijos para proporcionarles una nueva visión de ser hombre y de ser papá, que es estar presente, precisamente llevarlos al parque, jugar, cambiarlos desde bebés, o sea, darles el biberón. Hay que recordar que no era algo que hacíamos los hombres, o sea, no nos tenía, la misma sociedad no nos permitía hacer eso, y los hombres también pues no teníamos esta apertura para hacerlo, ¿no? Cambiar pañales, hacer biberones, bañarlos, acompañarlos en cada proceso a las guarderías, a las escuelas, estar presente. Por eso la palabra presente es muy importante en este caso. Sí, fíjate, y bueno, las personas que nos escuchan igual pueden poner la palabra comentario. Hay diferencias y he escuchado, en mis tiempos no se realizaban las cosas así. Tanto en lo cultural como que hay un choque de cosas que sí son positivas, pero que pues a papás o a mamás dicen ahora, ay, qué bueno, en mis tiempos no era así, qué bueno que ahora el hombre te ayuda o qué bueno que el papá se hace responsable, no con ciertas tareas que tenían que ver como con el hombre y la mujer, no, el papá y la mamá, etcétera, y que han ido afortunadamente cambiando. Pero ¿esto qué implica en el tema de la formación emocional de los niños, niñas y ya también como personas adultas? Porque pues aunque ya crecemos, el tener un papá presente, pues me imagino que hay muchas diferencias entre el que no está presente. Sí, la principal, el impacto emocional. El impacto emocional es la parte más importante que observamos en estas historias que nos encontramos de personas que tuvieron un papá presente de las que no tuvieron un papá ausente. O sea, hay una deuda emocional, una sensación de abandono, una sensación de no estuvo, incluso no fue a mis festivales, no estuvo conmigo, o fue frío, pues no, fue distante emocionalmente. Incluso viviendo en la misma casa no significa que estaba presente, significa que vivían juntos, pero Uh-huh. presente es esa cercanía para poder hablar, para poder compartir momentos, para acudir a festivales, para llevarlos al parque, para enseñarles cosas como andar en bicicleta, como jugar, sentarse un rato incluso en los mismos videojuegos, compartir con ellos algún juego, ¿no? Que puedan hacer juntos. Esa es la paternidad Claro. presente. También hemos escuchado, Adrián, que según la experiencia hay papás que nadie les enseñó a ser papás porque tuvieron una paternidad no presente o no idónea, pues, según sus estándares o sus
estereotipos o qué sé yo. Pero aún así intentan ser lo mejor. He escuchado versiones de que pues a mí no me enseñaron y yo soy así como me enseñaron y hay otros que dicen, bueno, yo tuve un muy mal papá o yo no tuve esto y a mis hijos les quiero dar esto que yo no tuve. Lo he escuchado en cuestiones de emoción o de emociones o de formación emocional ante las carencias, pero también lo he escuchado en cuestiones económicas, ¿no? Todo lo que no tuve le voy a dar a mi hijo. Ahora, ya me decías ahorita en relación a los hijos, pero ¿qué significa también para los papás ser afectivos y tener esta nueva paternidad? Eh, Fíjate que para muchos hombres sí es un reto porque es difícil dar lo que no recibiste, pues no es Ujú, difícil hacer lo que no hicieron contigo, aunque lo veamos en los demás, o en un amigo, o en la ujú. televisión, o en una película, en una serie, aunque lo veamos. Yo he escuchado muchas historias de es un reto y a veces en situaciones frustrantes terminan sacando a veces por episodios, ¿no? Obviamente no es como que se conviertan, pero sí sacar un poquito esa parte tradicional impulsiva, a lo mejor de enojarse, pero sí es un reto. A veces no es tan sencillo como decirlo, pues, ¿no? De yo Ujú. voy a hacer lo que no hicieron conmigo, o yo les voy a dar lo que no me dieron a mí. Es un reto emocional en esos términos de romper con esos patrones de ausencias que tuvimos para poder ser nuevos hombres dispuestos. Ajá. Creo que esa es mucho es la palabra, estar dispuestos, y otra es la empatía, es decir, cómo están creciendo mis hijos y cómo yo me percibo y digo, sabes que yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero estar ausente, yo no quiero hacer esto, y luchar contra eso para lograrlo. Sí, hay miedos, pues me imagino, ¿no? Hay miedos, incertidumbre, dudas. También me imagino que eso impide, pues, hacer esto que no es fácil, como tú dices. Sí, romper con ese patrón implica muchos retos emocionales precisamente, o Ujú. sea, de inseguridad, incluso temas de autoestima, que a veces hay familias que los traen arrastrando los problemas de autoestima en el ser hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos patrones de conducta se tienen que ir rompiendo poco a poco, pero lo primero es darse cuenta y querer hacerlo. O sea, darme cuenta que en qué situación estoy, querer hacer las cosas es muy importante, y visualizar un por qué y un para qué quiero hacerlo, o sea, por qué Sí. quiero ser diferente y para qué quiero estar presente como papá, cuál es la meta que tengo como papá, como hombre, para ser diferente, y qué voy a ver en el futuro para decir vale la pena. Y también cómo nos gustaría que nos recuerden, o cómo te gustaría a ti como papá que te recuerden. Muchos abuelos o bisabuelos siguen dando crianza a nietos, a bisnietos, a los hijos, y en muchos hogares siguen siendo figuras importantes. Entonces yo creo que no hay edad para aprender, ¿no? Y sobre todo cuando ya dejamos este mundo, es también cómo te recuerda tu hijo, tu hija, tu nieto, tus bisnietos, etcétera. Sí, esa parte también es muy importante, Ujú. porque bueno, también de papá a cuando pasamos a ser abuelos también hay un relajarse, decir, ya no es mi responsabilidad este niño, ahora voy a actuar de forma más relajada, más amoroso, etcétera, ¿no? Pero sí también es una función muy importante cambiar de papá a abuelo, y pensar cómo quedamos en el futuro y cómo nos van a recordar, como dices, para poder decir, también eso quiero disfrutar, en lugar de seguir siendo un abuelo distante, un abuelo frío, un abuelo que no da cariño, que no juega, que no está igual presente, ¿no? Entonces, Sí, sí es un patrón que se tiene que romper desde jóvenes. A los jóvenes hay que darles este mensaje de, desde ahorita hay que estar dispuestos a vivir la vida diferente como hombres, porque cuando se conviertan en papás, pues van a tener muchos retos que van a tener que dificultades. afrontar. A ver, danos algunos ejemplos, Adrián, de cómo empezar a hacer estos cambios tú como psicólogo. Obviamente, supongo que es un proceso, pero nunca es tarde. O sea, es decir, la edad no importaría si realmente tienes la voluntad de empezar con pequeños cambios. Sí, los cambios comienzan desde dedicar tiempo por si alguien ya tiene hijos, dedicarle tiempo a los hijos, buscar actividades en común, o buscar actividades que ya le gustan a un niño, al hijo que tengan, y hacerlo con ella, Ujú. con él y con ella, con niños hombres y niñas mujeres. Llevarlos al parque, jugar en el patio, una pequeña alberca, hacer actividades con ellos es bien importante. Sí.
dejar el teléfono, volvernos niños incluso junto con ellos, decir, esto es ser papá junto con mi hijo, es ponerme a su nivel y poder realizar actividades junto con él. Sí. Llevarlos, también las responsabilidades, llevarlos a la escuela, cambiarlos, hacerles el desayuno, hacer ciertas cosas que puedan tener ese valor para nosotros. Es decir, Claro. es muy importante que mi hijo sienta que lo acompaño en sus actividades. Sí, las tareas domésticas, sobre todo que, bueno, nosotros a lo mejor crecimos con qué hace mamá, los roles, ¿no? Los roles de la mujer y el hombre, que afortunadamente también han ido cambiando en estas nuevas generaciones. Y eso habla también de estas nuevas masculinidades, como tú explicabas al inicio, que a lo mejor para muchos dices, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Ya hemos estado platicando en otras ediciones. Y bueno, habrá papás que sigan nada más cumpliendo con este rol, inclusive de proveedor, ¿no? Proveedor, estos estereotipos de, pues yo lo crié porque le di la escuela, porque le di dinero, porque le di ropa, porque le di comida, ¿no? Pero no es un padre presente. Así que, bueno, ¿cómo cerraríamos esta charla de este tema que me parece súper importante? Seguro a algo nos llegó por ahí, algo nos brincó, algo nos recordó, algo nos movió, ¿verdad? Yo estaba tratando de pensar, pues sí, de pronto cómo actúan nuestros papás o nuestros abuelos y se nos vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Sí, claro, se nos vienen muchos recuerdos. Sí. Mi mensaje para muchos hombres, y cuando lo trabajo con muchos hombres, este tipo de cosas, es que también le hagamos frente a la presión social, ¿no? Porque a veces no queremos vernos como en esa visión de ayudar, de ser buen papá, de hacer estas nuevas cosas. Muchos hombres dicen que se ven débiles o hay mucha presión social de sus propias familias de, no, mi hijo no, o sea, mi hijo cómo va a cambiar pañales, ¿no? De la abuela, Generalmente lo he escuchado de mujeres, de las sí, mamás. de todos lados, o sea, pero sí es cierto, muchas veces las mamás, por ejemplo, no quieren ver a sus hijos lavando trastes, no quieren ver a sus hijos cargando a los bebés, no quieren ver a sus hijos haciendo un biberón o cambiándoles el pañal, incluso les quitan a los bebés, como que no, yo lo hago para que tú, hombre, no lo hagas, o sea, no, qué curioso. que lo hagan. Entonces, mi mensaje para los hombres es ese, es ver la posibilidad de ser un nuevo papá haciendo todas estas cosas, no porque sean una obligación, claro que lo es, pero la visión no es como obligación, la visión es un nuevo papá en donde tu hijo te recuerde como presente y desarrollen algo que ha estado como muy en deuda muchas veces en la relación de padres e hijos, el amor que se tienen que manifestar entre ellos, no solamente porque te dio dinero, te compró ropa, te llevó a la escuela, no, sino es porque estuvo presente. Esos recuerdos pues se van a quedar para toda la vida. Así es, y la verdad creo que es un tema importante. Por acá me hacen un comentario. Mi papá nos abandonó, estuvo ausente, aparte no conocí a mis abuelos paternos y maternos, pero agradezco a Dios la gran madre que tuve y hermanos que nos sacaron adelante. Yo creo que desde el agradecimiento, ¿no? Desde el agradecimiento a aquel papá que abandonó, a aquel papá que crió, a aquel papá que pues fue proveedor. Se agradece, pero la pregunta, o más bien nos quedamos con esa idea, ¿qué hago yo después de esto? ¿Cómo permito que me afecte o que me ayude a ser mejor persona? Porque partimos de ahí, ¿no? Sí, hay que ver que para superar esas cosas es por el bien de uno. Uno es el que tiene que perdonar, superar las cosas para vivir una mejor vida yo y a los que les voy a dar vida después. Por acá otro comentario, en cuidado de un familiar que en los hospitales hay mamás que no les permiten, por ejemplo, a los hijos. Y si es cierto, no, mijito, quítate, yo lo voy a hacer, esto no es para ti, ¿no? Luego. Desde ahí se forma la visión. Desde ahí, señora, también hay que ir rompiendo esos roles, esos estereotipos, que hay cosas que nada más le competen a las mamás, que es cosa de mamás, porque les quita responsabilidad a la paternidad presente. Así que qué buen tema. Muchas gracias. ¿Algún teléfono de contacto para la atención particular, Adrián? Mi celular es 6623-344780. Ahí me pueden encontrar. Cualquier duda, mensajito. Lo repetimos, por favor. 6623-344780. Ya me hice bolas. 34 47 80. Ahí está, 6623. Sí, muy bien. Ahí me encuentras. Muchas gracias. Adrián, te mando un abrazo, bonita semana. Igualmente. Gracias.